Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 29 de enero de 2015. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. El rufián de esquina, el que tuvo el atrevimiento de llamar al Procurador General de la Nación, representante de la sociedad colombiana por mandato de la Constitución política, malévolo, perverso, malintencionado, obtuvo un gran triunfo. Le sonrió Maduro, le sonrió Maduro. Esa es la gran noticia del día. Me sonrió Maduro. Bueno, a otros le sonreía Mussolini, a otros Hitler y hasta Stalin dice que sonrió alguna vez. Maduro también sonrió ayer. Desde luego que con libreto de los Castro. Maduro sigue el libreto de sus amos y los amos son los Castro. ¿Qué pasa con Pacific Rubiales? En estas materias hay que ser supremamente cuidadosos, pero también precisos. El país tiene derecho a saber. Rubiales es la segunda gran compañía petrolera del país después de Ecopetrol, y la situación de Rubiales no es sencilla. Desde luego que no lo es. Las acciones han caído estrepitosamente y los accionistas son los primeros jueces del desempeño de una empresa. Hablaremos del tema porque tenemos noticias, algunas confirmadas, otras sin confirmar, que demuestran que la situación de Pacific Rubiales no es cómoda. ¿Y qué pasa con el dólar? Sigue bajando cuando todo el mundo sabe que no hay dólares y que no va a haber dólares. La caída del precio del petróleo, la caída de la inversión extranjera directa, la caída de los capitales golondrina, todo indica que tendremos escasez de dólares y el dólar, en lugar de subir como todo lo escaso, baja. Ayer cerró a 2.363 pesos. ¿Por qué? ¿Quién le mete la mano al mercado? Es la pregunta. Mientras tanto, el euro sigue muy devaluado en frente del dólar. Un euro vale 1.1313 y el precio del WTI petrolero en los mismos 44, 45, 46, sube a 48, en este momento está a 44.33. Saludamos la llegada de un gran libro al mercado, con un gran tema y una gran autora. El libro se llama Experiencias en el cielo, de Elsa Lucía Arango. Y hablaremos desde luego con la autora para que nos lo explique. Y viene el segundo libro de Luz María Londoño, el tema, el eterno tema, el del amor. ¿Y por qué eterno tema? Porque Dios es amor, de manera que la eternidad y Dios y el amor no son temas que puedan diferenciarse ni distanciarse. Vuelve y juega el paro judicial. Azonal Judicial dice que nada se arregló, que el gobierno no cumplió nada y vuelve a convocar el paro judicial. Era lo que nos faltaba. Otro galán al servicio de Colombia. Ahora es Claudio Galán Pachón, el hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, que hasta ahora no había intervenido en estos asuntos, le prestará sus servicios al país, sacrificándose como cónsul de Colombia en París. En París, donde hay una parejita muy amorosa que se despide en la mañana, el uno para la Embajada de Colombia, la otra, la mujer, para la embajada que tiene Colombia en París en la UNESCO.
Ecuador redujo el arancel a productos colombianos. No es suficiente, dice la ANTI. Como resultado de los viajes de la canciller y de las súplicas a Correa, entonces el Ecuador alivió un poco la situación con Colombia, pero muy lejos de ser lo suficiente. Esos son los amigos de Juanpa. La situación del Ecuador la vamos a examinar muy cuidadosamente. La situación del Ecuador es tan grave a cierto plazo como la de Venezuela. No hay colas para comprar mercado, pero es una economía herida en el corazón. Castro, Raúl, uno de los grandes asesinos que tiene América, le exige a los Estados Unidos cesar el bloqueo como condición para restablecer las relaciones con ese país. Los Estados Unidos contesta: yo exijo que cesen las persecuciones a los derechos humanos y que haya algún género de democracia y de libertad en Cuba para restablecer las relaciones. Empate, quedan 0-0 y no pasa nada. Y Raúl se va a la CELAC a decir que es un triunfo indiscutible del pueblo cubano que Obama diga que la política de Estados Unidos frente a Cuba de más de 50 años ha fracasado. Eso es todo lo que tiene entre las manos. Va nuestra condolencia al senador Navarro y a la madre de su hijo, quien falleció ayer. Ante esa tragedia, solo elevamos una oración al cielo y pedimos que Dios, infinitamente justo, poderoso y amoroso, tenga en su gloria a ese joven. El hombre que no fue jueves, premio a Juan Esteban Costaín. Para nosotros, Juan Esteban Costaín es la mejor pluma joven de Colombia, lejos. El libro es muy interesante y es una parodia a un libro interesantísimo también que se llamó El hombre que fue jueves. No sabemos todavía, porque no conocemos el libro de Costaín, cómo juega con El hombre que fue jueves, una novela muy interesante de Chesterton, uno de los grandes novelistas ingleses. Sigue fuerte caída del Dow. Estaba en más de 18.000 puntos. En este momento está a 17.159. Es decir, 850 puntos de diferencia. Lo atribuyen los comentaristas no a los problemas que Atenas le produce a la Unión Europea, no al problema de la revaluación del dólar frente al euro, sino a la débil campaña que tuvieron el año pasado las grandes compañías de los Estados Unidos, que disminuyeron el valor de los dividendos que pueden repartir este año. Crece tensión en la frontera Líbano-israelí. Los de Hezbollah, los terroristas de Hezbollah, atacaron un carro israelí, mataron 2 soldados y hirieron a 7. E Israel no es tímido para responder esta clase de agresiones. La frontera está que arde. Tsipras, el comunista que se tomó el poder en Atenas, empezó por donde todo el mundo sabía que iba a empezar, anunciando que renegociaría la deuda griega. Para él, renegociar significa no pagar la deuda. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque uno no negocia solo. Para negociar necesita otros. Y Europa no puede sentar presidentes que sean funestos. Vamos a ver eso cómo se desenvuelve, pero ahora todo es con eufemismos. No dice, no, es que no quiero pagar la deuda. No, es que voy a renegociar la deuda. Seguramente a 50 años de plazo, con 30 años muertos y un 0.5% de interés en los otros 20 años. Esa es una forma de renegociación. Por ejemplo, decimos nosotros. Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte de Venezuela, mentiras, el primero,
porque Maduro no es hombre fuerte. Maduro es un pelele, es un mequetrefe, es un pobre diablo que hace lo que le dicen los Castro y lo que le dice Diosdado Cabello. El hombre fuerte, el que manda, es Diosdado Cabello, acusado por el jefe, el que era miembro del equipo de seguridad. Él dice que nunca fue jefe del equipo de seguridad. Ahí estaba, al lado de él, Salazar, que está en los Estados Unidos denunciando el cartel de los soles y diciendo que Diosdado Cabello era su jefe. Diosdado Cabello sale y dice que eso es una infamia y que esa infamia es un orgullo para él y que él tiene es el amor del pueblo venezolano, claro, el amor de todos los que están haciendo cola para comprar una bolsa de leche y un poco de pan. Eso dice Diosdado Cabello, a quien acusan como jefe del cartel de los soles. El mismo Salazar pone en evidencia lo que todos sabíamos, que con el cadáver de Chávez se jugó de manera grotesca. Chávez se murió desde el día 30 de abril y él dice exactamente a las 7 de la noche. Siguieron jugando con el cadáver, porque así son esos regímenes comunistas y esos regímenes oscurantistas. Manejan hasta los cadáveres para producir resultados de opinión, de imagen. Martinelli, el expresidente de Panamá, se declara perseguido por el actual presidente, Juan Carlos Varela, quien es el mismo que le ha quitado el carácter de asilada política a María del Pilar Hurtado. Martinelli dice que este es un hombre que no respeta para nada los derechos humanos. Tenemos que recordarles, señores, que mañana viernes a las 8 de la mañana, habrá un gran plantón a las puertas de la Fiscalía de Amigos de Óscar Iván Zuluaga, que no lo van a dejar solo cuando comparezca ante la Fiscalía General de la Nación a dar explicaciones sobre nada, porque no hay nada que lo acuse. Pero ya sabemos estos regímenes hasta dónde llegan y lo que vale la justicia espectáculo, staliniana, así le duela a don Juanpa que se lo repitan. La justicia espectáculo no es invento del fiscal Montealegre, la inventó Stalin desde los años 30. Plantón mañana de los Amigos de Óscar Iván Zuluaga a las 8 de la mañana a las puertas de la Fiscalía General de la Nación. Y no olviden poner su firma en apoyo de Óscar Iván Zuluaga en www.yocreoenoizuluaga.com. Pueden entrar a la página de la Hora de la Verdad, ahí estampan su firma y dejan una constancia de apoyo a Óscar Iván Zuluaga en estas horas amargas, pero la amargura es consustancial a la política y las injusticias son propias de los regímenes débiles. No se les olvide eso. Un régimen fuerte no comete crueldades. Un régimen fuerte tiene espacio para la magnanimidad, para la generosidad del espíritu. Las crueldades inútiles, las persecuciones torpes son propias de los débiles. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, la aparente luna de miel que existe entre Venezuela y Colombia desde que el presidente Juan Manuel Santos convirtió a Maduro en el nuevo mejor amigo, parece que no se rompió como muchos habíamos creído, ¿verdad? Como saben, la furia de Maduro se desató cuando la Cancillería colombiana hizo un pronunciamiento tras la visita frustrada del expresidente Pastrana al encarcelado Leopoldo López. La Cancillería colombiana, en un gesto de carácter poco habitual y tardío para mí, exigió respeto de Venezuela a Andrés Pastrana y la pronta liberación del líder opositor Leopoldo López. Y digo tardío pues porque muchísimos presidentes de diferentes países exigieron la liberación de Leopoldo López. Como la ONU. Colombia, la ONU. Sí, la ONU. Sí, la ONU. O sea, que no es... Y Colombia, sin embargo, mantuvo silencio profundo durante todo este tiempo.
Bueno, pues este pronunciamiento de la Cancillería no le gustó a Maduro, le enfureció y lo calificó de acciones inamistosas. Así fue como calificó Maduro este comunicado. Sin embargo, algo debió ocurrir en el camino porque consiguieron manejar la furia de Maduro. Y en el encuentro que tuvo lugar en la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pues llovieron las sonrisas y la cordialidad extrema y se refugiaron en el concepto de paz, o para ser más exactos, en el proceso de paz en La Habana, ¿no? Porque estas fueron las palabras textuales de Maduro. Más allá de las diferencias políticas que tenemos y que resurgen cada cierto tiempo, lamentablemente este no es el espacio para pelear entre nosotros. Nuestras diferencias las resolveremos bilateralmente. A pesar de los pesares y de los ataques que se nos hagan desde Bogotá, Venezuela, la patria de Bolívar, está con la paz de Colombia. Eso fue lo que dijo Maduro. Pregunto, ¿qué fue lo que le dijeron a la fiera de Maduro, habitualmente tan agresivo, para amansarlo de esa manera? ¿Quién y cómo consiguió transformar su furia en ese dechado de amabilidad? ¿Y cuál es la postura de la Cancillería colombiana respecto al caso de Leopoldo López? La pregunta que hago es si se mantiene en su petición de liberación o hay un cambio de opinión dados los últimos acontecimientos. ¿Y qué tiene que ver el proceso de paz en La Habana con la liberación de Leopoldo López? Creo que son dos asuntos diferentes, ¿o no? Usted lo dice, ¿cómo es? ¿Es confundir la gimnasia con la magnesia? No, pues sí, la velocidad con el tocino, es la expresión suya, ¿no? Es confundir el tocino con la velocidad, sí. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, absolutamente nada que ver. Pero desde luego, Maduro en todo el libreteado, es que no se le olvide, Maduro es un pobre títere. Maduro es un pobre muñeco al que alguien le da cuerda siempre. Usted recuerda los títeres de las marionetas que manejan con cuerditas. Sí, ¿Quién claro. maneja a Maduro? Lo manejan dos. Lo manejan desde La Habana los Castro. Los Castro, bueno, en la medida en que Fidel sí esté vivo, ¿no? Porque ahora llevaron de testigo de la vida de Fidel a Fray Beto, el cura comunista brasileño. Es como que lleven al padre Javier Giraldo y que uno le crea. Pues en fin, esas pantomimas existen, pero no importa, supóngase que esté vivo. Jefe de Maduro son los Castro, y a los Castro no les conviene otra pelea en este momento, y menos con Colombia, porque se les daña lo único que tienen para mostrar y para aparentar que tienen un reconocimiento democrático, que son las conversaciones en La Habana. Miren, nosotros somos sede de las conversaciones entre un país democrático y esos muchachos maravillosos que son los de las FARC, a los que por otra parte los Castro han armado toda la vida para asesinar colombianos. Los colombianos muertos por las FARC han sido víctimas de las armas que los Castro le entregan a las FARC en Cuba. Eso no lo puede olvidar a usted. Entonces a los Castro no les conviene esa fricción de Maduro con Colombia y le dicen sonría, sonría, y Maduro sonríe. Y se lo dice Diosdado Cabello y le dice ay, como estamos, no se ponga a cortar más orejas. Yo ya tengo suficiente con Lemcio, como se llame Salazar, mi jefe de seguridad que me está denunciando allá. Tengo suficiente o tenemos suficiente con las colas de la gente en los supermercados. Tenemos suficiente con la crisis que estamos padeciendo. Por favor, sonría, sonría. Y él va y sonríe. Eso es todo. Eso es todo. Ahí no hay nada. O sea, usted más. lo que dice es que es un títere y está recibiendo órdenes. Pero por Dios, Montserrat, es un pobre títere. Pues es que no se le olvide quién es Maduro y de dónde viene Maduro y cuál es la capacidad que tiene Maduro. Y mire la torpeza infinita de ese hombre, Montserrat. Cuando en Venezuela la gente se muere literalmente de hambre. De hambre se muere la gente en Venezuela. Se va para la reunión y se para
un hotel entero para él y para su comitiva, el Marriott. ¿Usted puede creer eso, Montserrat? Acaba de llegar de una gira por no sé cuántos países que fue completamente inútil, que costó millones de dólares, porque se llevó toda la familia, se llevó periodistas, como si fuera el representante de una nación ultra rica, de Arabia Saudita. Por Dios, Montserrat, ese es un pobre diablo, ese es un pobre diablo. Y el triunfo político de Santos es que viene corriendo y dice, me sonrió Maduro, me sonrió Maduro. Hombre, por Dios, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Con trofeos así, con trofeos pero así. ¿usted no cree que ese encuentro estaba libreteado ya? Porque a mí me da la sensación de que no fue muy espontáneo. Me parece que de alguna manera lo suavizaron antes. No, pero tuvo que claro haber intervención. Sí, pero claro sí, que sí, porque sí. a él primero le dijeron hay que reaccionar furiosamente, esto no puede ser, y entonces estaba en la furia y tal. Y entonces después dijeron, uy, y entonces ahora esto para dónde va, y los diálogos de La Habana, y el enredo, y más conflictos, es que no aguantamos uno más. ¿Usted se acuerda, el señor? Ay, Pedro, ¿cómo estamos? Y tú cortando orejas. Sí. ¿Se acuerda? Sí. La imagen de nuestro Señor en Getsemaní cuando llegan a prenderlo y Pedro saca su espada y le corta la oreja a un soldado romano y le dice el Señor, ay Pedro, ¿cómo estamos? Y tú cortando orejas. No, ya es suficiente con los problemas que tenemos para cortar orejas. Entonces a Maduro le dicen, ay, no le corte la oreja a Santos, sonríale. Así sigamos considerando una cosa detestable la visita de los tres expresidentes y sobre todo la reacción de la Cancillería colombiana ante los ultrajes a Pastrana. Hoy hay un artículo, se lo recomiendo, de Andrés Oppenheimer, el gran escritor latinoamericano, que dice que se necesita la visita de 30 expresidentes, que la visita de los tres ya conmovió los cimientos del régimen tiránico de Venezuela, que hay que conseguir 30 expresidentes aplaudiendo la visita de los tres. Bueno, en eso estamos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 29 de enero del año 15. Son las 6:27 de la mañana. Con el anuncio hecho por Azonal Judicial de volver al paro, en boca de su presidente Freddy Machado, quien dijo que las bases ya establecieron que el cese de actividades será retomado, pero por cuestiones de seguridad aún no darán a conocer la fecha. Machado dijo, abro comillas, no es sensato ni ponderado que el gobierno se niegue a asistir a las mesas de negociación que nos habían ofrecido, tanto por el superministro Néstor Humberto Martínez como por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, doctor Néstor Raúl Correa, y que hizo públicas el magistrado Ovidio Claros en su calidad de mediador. Función que venía cumpliendo, como le consta a la prensa, desde el inicio del paro, manifestó el dirigente sindical. Sin embargo, dijo que es necesario hacer un último llamado antes de la continuación del paro al ministro de la Presidencia, al fiscal general de la Nación, al ministro de Justicia, al ministro de Hacienda, presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, para que consoliden la paz laboral en medio de la crisis de la justicia y en momentos en que se define la reforma del equilibrio de poderes. Machado también anunció que radicará una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo contra el gobierno por las medidas represivas que se tomaron contra varios sindicalistas, tanto en la Fiscalía como en la rama judicial. Actuaciones contrarias a la filosofía de un país democrático y un Estado social de derecho. Estas son listas negras, represión y vetos a la dirigencia sindical, estigmatización a quienes participaron de la protesta, cuando existen directrices del presidente de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, orientadas a abrir procesos disciplinarios en contra de quienes hicieron parte de la protesta y quienes continúan con la misma. Doctor Londoño, ¿conejo a la justicia? ¿Se corrompió la sal? Bueno, Azonal iba a decir eso de todas maneras, William. No se le olvide, cuando levantaron el paro dijeron que era una suspensión transitoria, provisional o transitoria del paro. De manera que eso estaba cantado. Y volvemos a los mismos, porque la justicia se la tomaron con criterio político los movimientos de izquierda. Azonal Judicial es un sindicato comunista y cada vez se fortalece más, es decir, cada vez la justicia está más lejos de ser justa. Así fuera el sindicato liberal, o fuera conservador, o fuera lo que se quiera. Es que los sindicatos no pueden tener corte, la justicia, no puede tener corte político. No puede ser, William, porque esa es la negación de la justicia. A mí no me pueden juzgar ni liberales, ni conservadores, ni de la U, ni de no sé quién, ni del Partido Comunista. No puede ser. Eso es una contradicción en los términos. No olvide que la justicia siempre la han figurado con los ojos vendados y con la balanza, que es el equilibrio. Lo que le ponen en ella es lo que se ve en el cuadro final. Lo que inclina a la justicia son solamente las acciones humanas, sin hacer consideración de nada, porque la justicia va cieguita por el mundo. Y salió de la cabeza de Zeus precisamente para decir el alto ministerio que ella significa. Cuando queda convertida en un partido político, en instrumento de un partido político, se destituye de su grandeza, de su solemnidad. Yo recuerdo a uno de mis más queridos profesores, el doctor José María Esguerra Samper, cuando hablaba en la clase y se llenaba de emoción, hablaba de la majestad de la Corte Suprema de Justicia, y de eso se hablaba en su momento en Colombia, la majestad de la Corte. Qué grave fue cuando las Cortes empezaron a tener resbalones y a tener dificultades de carácter político. Eso se superó, gracias a Dios. La Corte volvió a tener majestad y ahora la volvió a perder. La volvió a perder porque se ha convertido en lo que se ha convertido. Y el resto de la justicia con Azonal Judicial, pues ni hablar, William. Esto fue una tragedia para el país, el que la justicia hubiera sido dominada por una corriente política. Fuere cual fuere, sería una tragedia. Si además se trata del Partido Comunista el que la maneja, peor que peor. Ángela Henao. Buenos días a todos. Bueno, la noticia internacional del día es acerca de Ucrania, y es que continúan los fuertes confrontamientos en Lugansk y Donetsk, zonas rebeldes prorrusas que se han declarado repúblicas independientes. Recordémosle a nuestros oyentes que el conflicto ucraniano es un conflicto interno entre el gobierno legítimo ucraniano y separatistas rebeldes prorrusos. Pero a este conflicto hay que sumarle otro ingrediente definitivo, y es la intervención rusa en cabeza de Vladimir Putin, que se ha inmiscuido de una manera muy poco cautelosa e incluso violando el principio internacional de no intervención en el territorio que considera como su patio trasero, para defender así sus intereses en la región. La escalada bélica de las últimas 2 semanas está poniendo a prueba la capacidad de compromiso de todas las partes involucradas en el conflicto. El Parlamento ucraniano, reunido en sesión extraordinaria, ha calificado a Rusia como Estado agresor que apoya el terrorismo y amenaza la seguridad y paz del mundo. Y es que el papel de Rusia ha sido tan controversial que la Unión Europea también se ha manifestado en varias ocasiones e incluso ha manifestado recientemente su interés por imputar nuevas sanciones a Rusia. Bueno, esperemos que la Unión Europea una esfuerzos y tome rápido decisiones que logren coayudar la finalización de este conflicto que desde el primer semestre del año pasado ha dejado unos cuantos millares de muertos, entre muchos de ellos civiles. Bueno, esa es la situación, y es que Rusia no puede mostrar más fortaleza que a través de sus tanques y de su poderío militar.
Rusia es una nación eminentemente débil, con una economía que hace agua por todas partes. La crisis del petróleo le ha dado a Rusia en la mitad del corazón porque era lo que le quedaba. Rusia es un país petrolero por excelencia, tal vez el mayor del mundo, apenas comparable con Arabia Saudita, y se le redujo a la mitad su ingreso cuando no ha desarrollado una industria competitiva, no ha desarrollado el campo que tiene riquísimo, pero no ha podido sacar a Rusia del marasmo al que la condujeron 70 años de comunismo. Es que eso no es fácil. 70 años de padecer esa plaga, eso no es fácil. Entonces Rusia tiene lo único que ha tenido, poderío militar, y lo muestra, y como no tiene contraparte, porque Obama se muere de miedo, porque Obama no tiene carácter, porque Obama no es Ronald Reagan. Si fuera Ronald Reagan ya le había metido un par de gritos a Putin y ya lo hubiera puesto en su sitio. Pero no, es Obama, y entonces Putin ataca y Putin presiona a Ucrania y Putin sigue haciendo entender que todavía juega, tiene cartas para jugar en el concierto de la política universal, internacional. Eso es todo, y entonces sigue presionando a Ucrania. Se tomó Crimea y se lo tomó impunemente, no pasó nada, sigue presionando a Ucrania, y los europeos le muestran los dientes, condenándolo o diciendo que lo condenan a nuevas penas de carácter financiero que lo afectan muy gravemente, pero pues como él es un insensato y como sabe que los rusos aguantan tanto, recuerde lo que contamos de lo que fue Leningrado, y cómo en Leningrado era tanto el fanatismo comunista que se hicieron matar de hambre 700.000 personas. 700.000 personas murieron de hambre en Leningrado. De manera pues que, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y Putin quiere reverdecer esos viejos lauros, los lauros de la guerra patriótica de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no estamos para eso, ni los rusos están para eso, nadie está para eso, y sin embargo él sigue mostrando los dientes. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos muy pendientes de la situación de Pacific Rubiales, mientras hace frente a la crisis generada por el precio internacional del petróleo y adelanta una campaña a través de los medios que busca darle tranquilidad a sus inversionistas, cuando el título de la petrolera acumula ya una caída de 79.65% en lo corrido del último año. Y es que, doctor Londoño, la acción de Pacific Rubiales, que se cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, cerró ayer en 6.300 pesos, un precio muy distinto al que se registraba, por ejemplo, en junio del año pasado, cuando alcanzaba a tocar los 41.480 pesos. Pues Pacific insiste en que aguanta un precio de $28 por barril. Hoy el WTI se cotiza a $44.62. Pero lo cierto, doctor Londoño, es que la compañía anunció a través de su vicepresidente de Asuntos Corporativos, el doctor Federico Restrepo, que han tenido que bajar la inversión en exploración, en transporte, en patrocinios, en eventos y en publicidad y temas de marca. También dijo Restrepo que han implementado un plan de ajuste para que la inversión esté vinculada a la producción. Suponemos entonces que este plan de ajuste les hará recordar con melancolía viajes como el del año pasado a Brasil, del cual a propósito la Fuerza Aérea no nos ha querido informar por razones de seguridad nacional, según nos han dicho, a qué precio alquiló, si es que lo hizo, una de sus aeronaves en las que fueron transportados los familiares de los futbolistas con el patrocinio de Pacific. Pero eso es harina de otro costal, doctor Londoño, porque volviendo al tema, mientras este ajuste se da, nos llega información de contratistas de servicios muy básicos que han pedido además la reserva de su identidad y quienes nos cuentan que les han retrasado pago, mientras nos llega también información, y más precisamente nos llegó ayer información desde uno de los campos en donde un contratista nos relató a través de un extenso correo electrónico cuál es el impacto de esta situación, el impacto que está teniendo pues toda esta situación del precio internacional del crudo, pero en el terreno, en los llanos orientales, una región que está viendo como a muchos trabajadores de compañías que prestan servicios a Pacific y a otras compañías, pues se han visto abocadas a despidos masivos y a reducción de salarios.
Me refiero de nuevo a todas las compañías que prestan servicios de trabajos eléctricos, de obras civiles, de transporte, bueno, todo lo que rodea el mundo del petróleo. Y esta situación no solo se presenta con Pacific, insistimos, sino en general con todas las petroleras del país. Ya llevó al gobierno a prender las alarmas. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunció una cumbre de todos los sectores petroleros para evitar que haya una pérdida masiva de empleos, esto por cuenta de la crisis que afronta el sector. La USO, el sindicato, advirtió que en el sector de los hidrocarburos estarían en riesgo unos 25.000 empleos. Confirmación de que se nos enfermó por completo la enfermedad holandesa, doctor Londoño. Así están las cosas y pues, por supuesto, es un tema del que seguiremos muy pero muy pendientes para ver cómo evoluciona en los próximos meses. Yo recuerdo a un novelista venezolano de los mejores de Venezuela, junto con Gallego Uslar Pietri, que le dijo a los venezolanos 10.000 veces, por Dios, sembremos el petróleo. Con eso quería decir que el producido del petróleo había que sembrarlo en la tierra venezolana. Invertirlo en el campo. ¿Perdón? Invertirlo en el campo. En el campo y en la industria y en Claro. todo. Es decir, darle raíces al ingreso petrolero. Venezuela lo hizo muy medianamente, apenas lo hizo. Seguía viviendo muy cómodamente del petróleo hasta que llegaron estos salvajes, arruinaron todo lo que se había sembrado y solamente vivieron del petróleo. Se les redujo el precio a la mitad y quedaron en nada. ¿Qué pasa con todas esas regiones petroleras de Colombia? ¿Qué quedó del petróleo? ¿Qué quedó del petróleo en Arauca? ¿Qué quedó del petróleo en los sitios petroleros por excelencia del país? En el Meta. ¿Qué quedó? ¿Qué dejaron esas riquezas fabulosas? Demagogias, bienestar transitorio de la gente. Lo que no se siembra no produce bienestar duradero. Bueno, Pacific Rubiales, ese es un tema delicado. Ese es un tema que hay que mirar con cuidado. A uno no se le puede caer la acción de 40.000 a 6.000 pesos, sin más ni más. Ahí tiene que haber una cuestión de estructura muy honda y muy seria. Ojalá le expliquen sin meter mentiras y sin hacer demagogia. Digan la verdad. No hay nada mejor que decir la verdad. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Continúan las audiencias en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, al doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Ayer inició el testimonio de Jesús Andrés Vélez Franco, quien dijo haber sido el encargado de públicas del bloque capital de las autodefensas. Vélez Franco absolvió un interrogatorio de la Corte y de la Procuraduría Delegada que nada tuvo que ver con la reunión del doctor Luis Alfredo Ramos con alias Roberto Báez en Bello, por la cual la Corte lo acusa de Ernesto Báez, Ernesto Báez. Vélez Franco atestiguó haber llevado una razón de Miguel Arroyave, alias Arcángel, a Alberto Aroc Mugravi, para que aportara dinero a la campaña al Senado del doctor Ramos. Le recordamos a la audiencia que Alberto Aroc Mugravi es un empresario textil quien fuera recientemente señalado por Daniel Coronel de haber financiado la campaña de Juan Manuel Santos en el año 2010 con 150 millones de pesos a través de su empresa Moda Sofisticada, en columna que se titula Juan Manuel Santos, el olvidadizo. La donación es circunstancia que, según Coronel, pareciera perturbar al presidente Santos, quien a través de un mensaje de texto le dijo al columnista que a ese otro señor no lo ubica, no lo conoce, en referencia a Aroc Mugravi. El testigo Vélez Franco fue claro en declarar que no tuvo conocimiento de si efectivamente esa plata se entregó, y fue enfático en manifestar: no tengo conocimiento de nada distinto a la razón que llevé. Doctor Londoño, hoy esperamos el contrainterrogatorio de la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos al testigo, quien dice ser testigo de los vínculos con el paramilitarismo del doctor Luis Alfredo Ramos. Claro, pero no dice nada de nada, Alejandro. Expliquémosle a la gente que todo proceso tiene un tema, que es un conjunto de hechos alrededor de los cuales gira, y de ahí no se puede salir. Lo que no forma parte de lo que llamamos los abogados el tema probandum es como si no existiera. Quod non est in actis non est in mundo. Lo que no está en los hechos del proceso no existe en el mundo.
El proceso contra el doctor Luis Alfredo Ramos es por una reunión que tuvo, que no tuvo, sí tuvo, con Ernesto Báez, pero con quiénes más y qué fue lo que se dijo allá y qué fue lo que se convino allá. Ese es el tema, ningún otro. La financiación de su campaña no es tema del proceso. Y lo digo no porque tema que el doctor Luis Alfredo Ramos haya sido financiado por las autodefensas, que nunca lo fue, sino para que se lleve la discusión a un tema que no es materia del proceso y que puede confundir a la gente. Es como en el tema de contra Oscar Iván Zuluaga y contra David Zuluaga, que empezó por ser el apoyo y la relación que tenía con un supuesto hacker que estaba haciendo imposible, o fue contratado para hacer imposible los diálogos de La Habana, una ridiculez, pero ese era el tema. Y de pronto pasó a la financiación de la campaña, a que si la plata estaba y que si se había girado el cheque y quién había girado el cheque. Les cambiaron de tema. Cuando no tienen de qué hablar, cambian de tema, como hicieron también con Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias terminaron condenándolo por asuntos que no formaban parte del debate. Ojo, cuidado, eso que usted menciona de la financiación de la campaña de Luis Alfredo Ramos no es tema del proceso. Y si no es tema del proceso, uno no se puede defender. Uno se defiende de lo que le proponen como tema. Pero si cuando está en medio del proceso le dicen, no, es que la cosa no es así, sino que vamos por otro lado, dice, pero espere, entonces abramos otro proceso y yo me defiendo allá. Mejor dicho, este testigo vale nada, no tiene ningún valor, no tiene ninguna significación. Y en un minuto estaremos con el senador del Centro Democrático, Iván Duque, de la generación del 14, sobre estos temas del déficit fiscal generado por la renta petrolera y del aviso de Juanpa de que nos va a endeudar para tapar ese hueco y seguir distribuyendo mermelada. En un minuto, Iván Duque estará con nosotros en la hora de la verdad.